Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Hay cosas en este mundo que uno no puede explicar con la razón. Cosas que pasan en los pueblos, en las noches oscuras, cuando la luna está llena y las sombras se alargan más de lo normal. Yo nunca creí en esas historias que contaban los viejos del pueblo. Esas leyendas de brujas y criaturas que andan en la noche. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños. Pero después de lo que viví en 1999, después de lo que pasó con mi hija, ya no puedo decir que no creo. Ahora sé que hay cosas ahí afuera, cosas que es mejor no buscar, cosas que te encuentran a ti cuando menos lo esperas. Me llamo Saúl. Vivo en un pueblo pequeño cerca de Tulancingo, en Hidalgo. Es un lugar tranquilo, de esos donde todos se conocen y las noticias corren rápido de casa en casa. Aquí la gente todavía respeta las costumbres antiguas, todavía escucha a los mayores cuando hablan de cosas que no se ven, pero que existen. Yo trabajaba en el campo, como mi padre y como el padre de mi padre. Una vida sencilla sin muchas complicaciones. Hasta que nació mi hija. Fue en octubre de 1999. Mi esposa Lucía estaba embarazada de 9 meses y todos esperábamos con ansias la llegada de la bebé. Iba a ser nuestra primera hija, y yo estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo. El parto estaba programado para finales de mes, pero la naturaleza tiene sus propios planes. Una noche, cuando la luna llena brillaba tan fuerte que parecía de día, Lucía empezó con los dolores. Llamamos a doña Inés, la partera del pueblo. Ella había traído al mundo a casi todos los niños de por aquí, incluyéndome a mí. Era una mujer mayor, de esas que saben mucho sin haber ido a la escuela, de esas que conocen remedios y secretos que se van perdiendo con el tiempo. Llegó a nuestra casa rápido, con su bolsa de tela llena de hierbas y trapos limpios. El parto duró toda la noche. Yo esperaba afuera de la habitación, caminando de un lado a otro, fumando cigarros que ni siquiera me gustaban, solo por hacer algo con las manos. Podía escuchar los quejidos de Lucía, las palabras suaves de doña Inés tratando de calmarla. El tiempo se hacía eterno. La luna seguía ahí arriba, grande y redonda, mirándolo todo. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, escuché el llanto de mi hija. Un llanto fuerte, sano, que me llenó el pecho de alegría. Doña Inés abrió la puerta y me dijo que pasara. Entré y vi a Lucía, cansada pero sonriendo, con un bulto pequeño envuelto en una manta. Mi hija era perfecta, pequeña, con los ojos cerrados, los puñitos apretados. La cargué con cuidado, sintiendo que todo mi mundo cabía en esos brazos. Pero algo pasó en ese momento. Doña Inés se quedó callada mirando por la ventana. La vi fruncir el ceño, como si hubiera visto algo que no le gustaba. Se acercó a la ventana y corrió la cortina de golpe. «¿Qué pasa, doña Inés?», le pregunté. Ella negó con la cabeza como si no quisiera decir nada. Pero yo insistí. Me miró con esos ojos cansados que tenía y suspiró. «La niña nació en luna llena, Saúl. Es una bendición, pero también un riesgo». No entendí bien qué quería decir. Lucía tampoco parecía comprender. Doña Inés se sentó en una silla y comenzó a hablarnos con voz seria. Hay cosas que andan en las noches de luna llena. Cosas que buscan a los recién nacidos, especialmente a los que nacen bajo esa luz. Son criaturas viejas, de antes de que llegaran los españoles, de antes de las iglesias. Les llaman brujas, pero no son como las que salen en los cuentos. Son peores. Se alimentan de la energía de los bebés, de su fuerza vital. Si no tienen cuidado, van a venir por ella. Me reí nervioso, pensando que doña Inés estaba cansada, que había sido una noche larga y estaba diciendo tonterías. Pero ella no se reía. Me miraba fijo, esperando que entendiera la gravedad de sus palabras. «Usted disculpe, doña Inés, pero esos son cuentos viejos», le dije, tratando de sonar respetuoso pero sin tomarla en serio. «Cuentos viejos que se vuelven reales cuando no se respetan», respondió ella. «He visto bebés enfermarse sin razón, ponerse pálidos, dejar de comer,
He visto madres despertar en la noche sintiendo que algo está cerca de la cuna. Y he visto las señales, Saúl. Las señales de que esas cosas andan cerca. ¿Qué señales?, preguntó Lucía con voz débil. Se veía preocupada. Aves que cantan a horas extrañas, perros que aúllan sin parar, y lo más importante, una presencia. Una figura que aparece cerca de las casas donde hay recién nacidos. Una anciana que nadie conoce, que camina despacio, mirando las ventanas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de mantener la calma. No quería asustar más a Lucía, que acababa de pasar por un parto difícil. Doña Inés siguió hablando. Nos dijo que teníamos que poner protecciones en la casa. No eran cosas complicadas, pero había que hacerlas bien y con fe. Primero, debíamos poner unas tijeras abiertas bajo la cuna de la bebé. Las tijeras forman una cruz cuando están abiertas, y eso mantiene alejadas a las criaturas malas. Segundo, teníamos que colgar un collar hecho de semillas negras en la ventana del cuarto donde dormía la niña. Las semillas negras confunden a las brujas, les hacen perder el camino. Y tercero, debíamos colgar un sombrero de hombre al revés en la puerta de entrada. Eso les hace creer que el dueño de la casa está despierto y vigilando. Hagan esto durante un mes, dijo doña Inés. Si pasa ese tiempo sin problemas, la niña estará a salvo. Pero si no lo hacen, o si dejan de hacerlo antes de tiempo, puede pasar algo malo. Nos dejó algunas hierbas para Lucía, para que recuperara fuerzas, y se fue cuando empezaba a amanecer. Me quedé ahí, sentado junto a mi esposa y mi hija, pensando en todo lo que había dicho. Parte de mí quería ignorar sus palabras, pero otra parte, esa parte que crece en los pueblos y que conoce las historias antiguas, me decía que debía hacerle caso. Esa misma tarde puse las protecciones. Busqué las tijeras más grandes que teníamos y las abrí bien, en forma de cruz, y las puse bajo el colchón de la cuna. Lucía me ayudó a hacer el collar de semillas negras. Las conseguimos con una vecina que las usaba para hacer artesanías. Colgamos el collar en la ventana del cuarto. Y tomé mi sombrero viejo, ese de palma que uso para trabajar en el campo, y lo colgué al revés en la puerta de entrada. Los primeros días fueron normales. La bebé dormía, comía, lloraba como todos los recién nacidos. Lucía se recuperaba poco a poco. Yo seguía con mi trabajo, salía temprano y regresaba al atardecer. Todo parecía estar bien, pero a la tercera noche empezaron las cosas extrañas. Yo estaba dormido cuando me despertó un ruido. Era como si alguien estuviera rascando la pared de afuera, despacio, con las uñas. Me quedé quieto en la cama, escuchando. El ruido se detenía y volvía a empezar. Miré a Lucía, pero ella seguía dormida, agotada por el cuidado de la bebé. Me levanté sin hacer ruido y fui hasta la ventana. Moví un poco la cortina y miré hacia afuera. La luna seguía llena, alumbrando el patio y el camino. Y entonces la vi. Era una anciana. Estaba parada cerca del árbol que tenemos en el frente de la casa, como a unos 20 metros. Vestía ropa oscura, harapienta, y su pelo era largo y blanco. Le caía sobre los hombros como telarañas. Estaba inmóvil, mirando hacia nuestra casa. No hacía nada más, solo miraba. Su cara era difícil de ver bien por la distancia, pero había algo en ella que no se veía normal, algo que hacía que el estómago se me apretara. Me quedé ahí mirándola, sin saber qué hacer. Pensé en salir, en gritarle que se fuera, pero algo me detuvo. Un instinto, un miedo profundo que me decía que no debía acercarme a ella. Nos quedamos así, ella mirando la casa y yo mirándola desde la ventana, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Entonces, de repente, la anciana dio media vuelta y se alejó caminando despacio, perdiéndose en la oscuridad del camino. Respiré aliviado y volví a la cama, pero no pude dormir más esa noche. A la mañana siguiente le conté a Lucía lo que había visto. Ella se puso pálida. ¿Crees que sea de lo que hablaba doña Inés?, me preguntó con voz temblorosa. No sé, le respondí, aunque en el fondo ya sospechaba que sí. Esa noche revisé todas las protecciones. Las tijeras seguían bajo la cuna. El collar de semillas negras colgaba en la ventana. El sombrero estaba en la puerta. Todo en su lugar.
Me sentí un poco más tranquilo, pero no mucho. La bebé empezó a llorar de una manera diferente. No era el llanto normal de un recién nacido. Era un llanto agudo, desesperado, como si tuviera miedo. Lloraba sobre todo en las noches, cuando la luna estaba alta. Lucía trataba de calmarla, la amamantaba, la mecía, pero nada parecía funcionar. La niña lloraba y lloraba hasta que se cansaba y se quedaba dormida de puro agotamiento. Los perros del pueblo empezaron a aullar todas las noches. No era normal. Aullaban al mismo tiempo, como si estuvieran respondiendo a algo que solo ellos podían escuchar. Los vecinos también lo notaron. Don Roberto, que vivía en la casa de al lado, me preguntó si había visto algo raro últimamente. ¿Por qué lo pregunta, don Roberto?, le dije. Porque anoche vi a una anciana caminando por el camino, me respondió. Nunca la había visto por aquí. Iba muy despacio, como buscando algo. Me dio mala espina. Se me heló la sangre. No era solo yo entonces. Otras personas también la habían visto. La cuarta noche fue peor. Me desperté otra vez con un ruido, pero esta vez era diferente. Era como si alguien estuviera intentando abrir la puerta. Escuché el picaporte moverse, despacio, como si alguien estuviera probando si estaba cerrada. Me levanté rápido, agarré un palo que tenía cerca de la cama y fui hacia la puerta. «¿Quién es?», grité con voz fuerte, tratando de sonar valiente aunque por dentro estaba temblando. No hubo respuesta. El picaporte dejó de moverse. Me acerqué a la puerta y miré por una rendija. Ahí estaba ella otra vez, la anciana. Esta vez estaba más cerca, parada justo frente a la puerta. Podía verla mejor ahora. Su cara era arrugada, llena de surcos profundos, y sus ojos eran completamente negros, sin blanco, como dos pozos vacíos. Me miraba fijo, sin parpadear. Sentí que las piernas me temblaban. Quería abrir la puerta y enfrentarla, pero no podía moverme. Era como si esos ojos me tuvieran paralizado. Ella levantó una mano lentamente, con dedos largos y torcidos, y tocó la puerta con los nudillos. 3 golpes. Entonces habló. Su voz era áspera como papel viejo que se rompe. «Déjame entrar, Saúl, solo quiero ver a la niña». ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca la había visto antes en mi vida. No contesté. Me quedé ahí, agarrando el palo, rezando en silencio. «Déjame entrar», repitió. «Es una niña hermosa. Solo quiero verla». «Váyase de aquí», logré decir con voz temblorosa. «No tiene nada que hacer aquí». Ella se quedó callada por un momento, y luego soltó una risa. Una risa horrible, aguda y rasposa que me erizó toda la piel. Después de eso, la escuché alejarse. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si no tuviera prisa. Lucía había escuchado todo desde la habitación. Cuando volví con ella, estaba llorando, abrazando a la bebé. «Tenemos que irnos de aquí», me dijo. «Esa cosa va a entrar y nos va a hacer daño». «No podemos irnos», le respondí. «Doña Inés dijo que las protecciones funcionan, tenemos que confiar en ellas». Pero yo también tenía miedo, mucho miedo. Al día siguiente fui a buscar a doña Inés. La encontré en su casa preparando remedios con hierbas. Cuando le conté lo que había pasado, asintió como si ya lo supiera. «La criatura ya sabe que la niña está ahí», me dijo. «Va a intentar entrar, pero mientras tengan las protecciones no va a poder. Tienen que ser fuertes, Saúl. No pueden quitarlas, no pueden dudar. La fe es lo que las hace funcionar». «¿Y si entra?», pregunté. Doña Inés me miró seria. «Si entra se va a llevar la energía de la bebé. La niña se va a ir apagando poco a poco, hasta que ya no quede nada de ella. Solo un cascarón vacío». Sentí que el mundo se me venía encima. No podía permitir que eso pasara. «¿Hay algo más que pueda hacer?», le pregunté desesperado. «Recen», me dijo. «Recen con fe. Y si la ven cerca, reciten el Padre Nuestro. Pero recítenlo al revés». «¿Al revés?», pregunté confundido. «Sí. A estas criaturas no les gusta lo sagrado, pero tampoco lo profano hecho con intención de proteger. El Padre Nuestro al revés las confunde, las asusta. Es un arma vieja, pero funciona». Me enseñó cómo hacerlo, cómo decir la oración de atrás para adelante. Me costó trabajo aprenderla, pero la repetí una y otra vez hasta que la tuve clara en la memoria.
Esa noche don Roberto vino a visitarnos. Había escuchado los gritos de la noche anterior y estaba preocupado. Le conté todo, esperando que pensara que estaba loco. Pero para mi sorpresa, él también conocía las historias. Mi abuela hablaba de esas cosas, me dijo. Decía que hay brujas que se transforman, que pueden volar, que buscan a los bebés. Yo nunca le creí, pero ahora, después de ver a esa anciana... ¿Usted la ha visto varias veces?, le pregunté. 3 noches seguidas, respondió. Siempre caminando despacio, mirando las casas. Anoche la vi parada frente a su puerta. Se ofreció a quedarse con nosotros esa noche, para hacer guardia. Acepté agradecido. Tener a alguien más en la casa me hacía sentir menos solo frente a lo que estaba pasando. La 5ª noche fue la peor de todas. La bebé no dejaba de llorar. Lucía estaba al borde del colapso, exhausta y asustada. Don Roberto y yo nos turnábamos para vigilar. Cerca de la medianoche, escuchamos ruidos en el techo. Algo estaba caminando arriba de nosotros. Pasos lentos, pesados, que iban de un lado a otro. Don Roberto y yo nos miramos. Él estaba pálido. «Está en el techo», susurró. Los pasos se detuvieron justo encima del cuarto donde dormían Lucía y la bebé. Escuchamos un sonido como de arañazos, como si alguien estuviera tratando de hacer un hoyo en las tejas. «Tenemos que hacer algo», dije sintiendo el pánico crecer en mi pecho. Don Roberto se puso de pie. «Vamos a rezar, como te dijo doña Inés». Nos paramos en medio de la sala y comenzamos a recitar el Padre Nuestro al revés. Era difícil, las palabras se trababan en mi boca, pero seguí adelante. Don Roberto me acompañaba, los dos con voces temblorosas pero decididas. «Amén. Mal del líbranos más, tentación la en caer nos dejes no». Los arañazos en el techo se hicieron más fuertes, más desesperados. Era como si la criatura supiera lo que estábamos haciendo y tratara de entrar antes de que termináramos. «Perdonámosles nosotros como oféndennos que los aperdona» y... Un grito horrible, agudo, que parecía venir de todos lados al mismo tiempo. La bebé lloraba con más fuerza. Lucía gritó desde el cuarto: «Deudas nuestras las perdónanos» y... El sonido en el techo se detuvo de golpe. Un silencio pesado cayó sobre la casa. Don Roberto y yo nos quedamos quietos, escuchando, esperando. Pasaron los minutos. Nada. Salí afuera con cuidado, con el palo en la mano. Don Roberto me seguía con una lámpara. Revisamos el techo. Había marcas en las tejas, arañazos profundos como hechos con garras. Pero no había nadie. La anciana se había ido. Volvimos adentro. Lucía estaba sentada en la cama abrazando a la bebé, llorando de miedo y alivio. La niña había dejado de llorar. Estaba tranquila, mirando al techo con sus ojitos grandes. «Se fue», le dije a Lucía. «La hicimos irse». Pero yo sabía que podía volver, que mientras no pasara el mes el peligro seguía ahí. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no bajamos la guardia. Mantuvimos todas las protecciones en su lugar. Don Roberto venía cada noche a quedarse con nosotros. Él tampoco quería dejar a mi familia sola frente a esa amenaza. La anciana no volvió a aparecer frente a la casa, pero yo sabía que seguía cerca. A veces, cuando salía al campo, sentía que alguien me observaba desde lejos. Una presencia oscura, esperando. Finalmente llegó el día en que la bebé cumplió 1 mes. Doña Inés vino a visitarnos para verificar que todo estuviera bien. Revisó a la niña, le tocó la frente, le miró los ojos. «Está sana», dijo con una sonrisa. «Lo lograron. Ahora ya pueden quitar las protecciones. La criatura no volverá a buscarla». Respiré aliviado, pero también con tristeza, porque sé que ahí afuera, en la oscuridad, esa cosa sigue existiendo. Sigue buscando a otros bebés, a otras familias que no saben cómo protegerse. Mi hija creció. Ya tiene varios años ahora. Es una niña normal, feliz, que no recuerda nada de lo que pasó en su primer mes de vida. Pero yo sí lo recuerdo. Cada noche de luna llena, cuando los perros aúllan y las sombras se alargan, yo recuerdo. Y miro por la ventana, esperando, temiendo ver esa figura otra vez, porque aunque doña Inés dijo que no volvería, yo sé la verdad. Sé que las brujas nunca se van del todo. Esperan, siempre esperan. Y cuando nace otro bebé en luna llena, en este pueblo o en otro, ellas están ahí, hambrientas, pacientes,
Historia 2. Hay cosas en esta vida que uno quisiera olvidar, pero que se quedan grabadas en la memoria como cicatrices que nunca sanan. Hay momentos que por más que pasen los años, siguen ahí, frescos, como si hubieran ocurrido ayer. Y hay pérdidas que te cambian para siempre. Lo que voy a contar no es una historia para asustar. Ojalá lo fuera. Ojalá fuera solo eso. Pero esto me pasó a mí, y desde entonces nada volvió a ser igual. Me llamo Rubén. Soy de un pueblo pequeño en el norte de México. Ahora tengo 32 años, pero lo que voy a relatar ocurrió cuando apenas tenía 8. Han pasado más de 2 décadas y todavía me despierto en las noches pensando en eso. Todavía escucho esa risa. Todavía veo esos ojos. Todo comenzó un sábado por la tarde. Era verano y hacía un calor insoportable. Mis padres habían salido a hacer unas compras al pueblo vecino y nos dejaron solos a mí y a mi hermana pequeña, Sofía. Ella tenía 6 años. Era una niña alegre, siempre sonriendo, siempre cantando. Tenía el pelo largo y oscuro que mi mamá le peinaba en 2 trenzas. Era mi mejor amiga. Jugábamos juntos todo el tiempo. Yo la cuidaba. Era mi responsabilidad. Ese día, mis papás dijeron que regresarían antes del anochecer. Nos dejaron comida preparada y nos dieron las instrucciones de siempre. No abrir la puerta a nadie. No salir de la casa. Cuidarnos el uno al otro. Yo me sentía grande, responsable. Tenía 8 años y ya podía cuidar a mi hermanita. La casa donde vivíamos era vieja. Había pertenecido a mis abuelos y luego mis padres la heredaron. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una sala, una cocina y un baño. Las paredes eran gruesas y las ventanas chicas. Siempre hacía frío adentro, incluso en verano. Siempre estaba oscura aunque fuera de día. Había algo en esa casa que nunca me gustó. Un silencio extraño. Una sensación de que algo nos observaba desde las esquinas. Sofía y yo estábamos jugando en la sala con sus muñecas. Ella les inventaba voces y yo hacía como que las muñecas hablaban entre sí. Nos reíamos. Todo era normal. Todo estaba bien. Hasta que de repente, ella dejó de jugar y levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso?, me preguntó. Yo no había escuchado nada. Le dije que siguiéramos jugando, pero ella insistió. Dijo que había escuchado algo que venía de su cuarto. Un ruido, como un susurro o una risa. Le dije que eran imaginaciones suyas, que no había nadie más en la casa. Pero ella estaba asustada. Podía verlo en sus ojos. Se abrazó a mí y me pidió que fuéramos a revisar juntos. No quería ir. Había algo en su voz que me ponía nervioso. Pero era su hermano mayor. Tenía que ser valiente. Tenía que protegerla. Así que le tomé la mano y caminamos hacia su habitación. El pasillo que llevaba a los cuartos siempre estaba oscuro. Aunque era de día, casi no entraba luz. Las tablas del piso crujían con cada paso. Sentía el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Sofía apretaba mi mano con fuerza. Llegamos a su cuarto y abrí la puerta despacio. Todo parecía normal. Su cama estaba tendida, sus juguetes en su lugar, la ventana cerrada. No había nada fuera de lo común. Me sentí aliviado y estaba por decirle a Sofía que todo estaba bien, cuando lo escuché. Una risa. Era una risa baja, áspera, como el sonido que hace a alguien cuando le cuesta trabajo respirar. No era una risa normal. No era una risa de alegría. Era una risa que te helaba la sangre. Una risa que no debería existir. Venía de debajo de la cama de Sofía. Mi hermana gritó y salió corriendo del cuarto. Yo me quedé paralizado en la puerta. No podía moverme. No podía respirar. Esa risa seguía sonando. Cada vez más fuerte. Cada vez más clara. Debí haber salido corriendo también. Debí haber agarrado a Sofía y haber salido de la casa. Pero algo me obligó a quedarme. Algo me hizo dar un paso hacia adelante. Y luego otro. Y otro más. Me acerqué a la cama. Mis piernas temblaban. Mis manos sudaban. La risa continuaba. Y ahora podía escuchar también una respiración. Pesada. Lenta. Me arrodillé junto a la cama. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, que me fuera de ahí, pero ya era tarde. Ya estaba ahí.
Ya tenía que ver qué era. Levanté el edredón que colgaba hasta el suelo y miré debajo de la cama. Y ahí estaba. Una anciana. Estaba acostada boca arriba, mirándome directamente a los ojos. Su cara era lo más horrible que había visto en mi vida. Su piel era gris, como ceniza. Tenía arrugas profundas que parecían cortadas con un cuchillo. Su boca estaba abierta en una sonrisa enorme, demasiado grande, mostrando dientes amarillos y rotos. Pero lo peor eran sus ojos. Eran completamente negros. No tenían blanco. Eran 2 agujeros oscuros que me miraban sin parpadear, y seguía riendo. Esa risa horrible. Esa risa que parecía salir de lo más profundo de la tierra. Grité. Grité tan fuerte que me dolió la garganta. Solté el edredón y salí corriendo del cuarto. Cerré la puerta de un golpe y corrí hacia la sala donde Sofía lloraba en el sillón. La abracé y le dije que saldríamos de la casa, que nos iríamos con los vecinos, que esperaríamos ahí a que llegaran nuestros papás. Pero cuando íbamos hacia la puerta, escuchamos el sonido de la puerta del cuarto de Sofía abriéndose. Crujió despacio, como si alguien la estuviera empujando con cuidado. No esperamos a ver qué salía de ahí. Corrimos hacia la puerta principal. La abrí de un jalón y salimos al sol de la tarde. Corrimos por la calle polvosa hasta la casa de doña Carmen, nuestra vecina. Tocamos la puerta desesperados hasta que nos abrió. Le contamos todo entre lágrimas. Le dijimos que había una anciana horrible debajo de la cama de Sofía, que estaba riéndose, que nos había mirado. Doña Carmen nos calmó y nos dio agua. Luego fue con nosotros a la casa para revisar. Entramos los 3. La casa estaba en silencio. Doña Carmen revisó cada cuarto. Miró debajo de todas las camas. Abrió los closets. No había nadie. La anciana había desaparecido. Doña Carmen nos dijo que seguramente habíamos tenido una pesadilla, que habíamos estado jugando y nos habíamos asustado solos, que no había nada de qué preocuparse. Pero yo sabía lo que había visto, y Sofía sabía lo que había escuchado. Cuando mis papás llegaron esa noche les contamos todo. Les dijimos lo de la risa, lo de la anciana debajo de la cama, lo de sus ojos negros y su sonrisa horrible. Mi papá revisó toda la casa igual que doña Carmen. No encontró nada. Mi mamá nos tocó la frente para ver si teníamos fiebre. Nos preguntó si habíamos comido algo que nos cayera mal. No nos creyeron. Dijeron que habíamos imaginado todo, que éramos niños y los niños tienen mucha imaginación, que seguramente habíamos visto una película de miedo y nos habíamos asustado. Pero nosotros no habíamos visto ninguna película. Nosotros sabíamos la verdad. Esa noche, mis papás nos mandaron a dormir temprano. Sofía no quería entrar a su cuarto. Lloró y les rogó que la dejaran dormir conmigo. Pero mi papá se enojó. Dijo que ya estábamos grandes para esas tonterías, que no había nada en su cuarto, que tenía que ser valiente. La llevó cargando a su cama. La arropó. Le dio un beso en la frente. Apagó la luz y cerró la puerta. Yo me quedé en mi cuarto al otro lado del pasillo. No podía dormir. Seguía pensando en esos ojos negros, en esa sonrisa, en esa risa. Sabía que algo malo iba a pasar. Lo sentía en los huesos, pero no sabía qué hacer. Era solo un niño. Nadie me creía. Pasaron las horas. La casa estaba en silencio. Podía escuchar los ronquidos de mi papá desde el cuarto de al lado. Todo parecía tranquilo. Tal vez doña Carmen y mis papás tenían razón. Tal vez lo habíamos imaginado todo. Me estaba quedando dormido cuando lo escuché de nuevo. La risa venía del cuarto de Sofía. Salté de la cama y corrí hacia su puerta. Traté de abrirla, pero estaba cerrada. Por dentro. Golpeé la puerta gritando su nombre. Mis papás se despertaron y vinieron corriendo. Mi papá empujó la puerta con el hombro 1, 2, 3 veces hasta que se abrió. Encendimos la luz. El cuarto estaba vacío. La cama estaba destendida. Las sábanas en el suelo. La ventana estaba abierta de par en par, aunque yo mismo había visto a mi papá cerrarla con seguro esa noche. Sofía no estaba. Llamaron a la policía. Buscaron por toda la casa, por el patio, por la calle, por el pueblo entero. Pusieron carteles con su foto. Hicieron rastreos con perros. Preguntaron a todos los vecinos. La buscaron durante semanas.
Durante meses, nunca la encontraron. La policía dijo que seguramente alguien había entrado por la ventana y se la había llevado, que había sido un secuestro. Investigaron a todos en el pueblo, a los maestros, a los vecinos, a los desconocidos que habían pasado por ahí. Nadie sabía nada. No había pistas. No había testigos. Era como si Sofía hubiera desaparecido en el aire, pero yo sabía la verdad. Yo había visto a esa anciana. Yo había visto sus ojos. Y esa noche, cuando todos dormían menos yo, había escuchado su risa, llevándose a mi hermana. Mis papás nunca volvieron a ser los mismos. Mi mamá lloraba todos los días. Mi papá dejó de hablar. Nos mudamos de esa casa un año después. No pudimos quedarnos ahí. Cada rincón nos recordaba a Sofía. Cada sonido nos hacía pensar en esa noche. Han pasado 24 años desde entonces. Sofía tendría 30 años ahora. A veces me pregunto cómo sería, si se parecería a mi mamá, si seguiría usando trenzas. Pero sé que nunca lo sabré. Sé que se la llevó esa cosa que estaba debajo de su cama, esa cosa que nadie más vio, esa cosa que nadie quiso creer que existía. A veces en las noches todavía escucho esa risa, y sé que está ahí afuera, en algún lugar de la oscuridad, esperando debajo de la cama de otro niño, sonriendo con esa boca horrible, mirando con esos ojos que no tienen fin. Y lo peor de todo es saber que nadie me creyó entonces, y que si se lo cuento a alguien ahora, tampoco me creerán, porque hay cosas en este mundo que la gente prefiere no aceptar, cosas que es más fácil llamar locura o imaginación. Pero yo sé lo que vi, yo sé lo que pasó, y cada noche, antes de dormir, reviso debajo de mi cama, porque nunca se sabe cuándo esa risa volverá. Nunca se sabe cuándo esos ojos te estarán mirando desde la oscuridad. Mi hermana Sofía desapareció hace 24 años. Nunca la encontraron, y yo sé que nunca la encontrarán, porque no está en este mundo. No está en ningún lugar donde puedan buscar, y yo tengo que vivir con eso. Tengo que vivir sabiendo que no pude protegerla, que no pude hacer nada, que nadie me creyó cuando más importaba.